María tuvo un sueño. Bueno, el sueño de María era que la gente en la planta con ingresos prolongados, difíciles, situaciones duras, se encontrara mejor. Y cuando ella empezó a tener ese sueño de Secunda Smile, pues empezó a transmitirlo y lo empezó a poner en marcha de una forma, pues eso, como muy natural y con mucho empeño. Pues fue un choque de novedad, de realidad. Estábamos acostumbrados a otro tipo de voluntariado, de la Asociación contra el Cáncer. Venían por las mañanas, pues ofrecían si había alguna necesidad a los pacientes, a los familiares, charlaban, tomaban un café, desayunaban, pero claro, eran personas adultas, personas que habían tenido algunas enfermedades y habían pasado algún proceso ellos mismos y podían compartir experiencias, pero en este caso al uso eran estudiantes universitarios, en este caso de enfermería, que es donde explotó la cantera María, siendo profesora asociada, y vio dónde tenía el potencial y los posibles voluntarios que podían hacer su buena labor. La oncología dio un cambio radical en esta planta, en lo que se refiere a ánimo de los pacientes y a formas de hacerles la vida más llevadera. Bueno, la verdad es que tú no eres consciente de lo que cambian pequeños actos hasta que realmente están esos actos, como el voluntariado. Secunda Smile para la planta de oncohematología fue cambiar completamente la planta, de ser una planta que normalmente es una planta triste, una planta con mucho dolor, con mucha preocupación. Fue una explosión de juventud y de ánimo para todos los pacientes. Pues cuando llegó el voluntariado a la planta, pues la verdad que fue traje mucho aire fresco, porque vino mucha gente joven, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y también nos transmitieron a nosotros esa alegría y esas ganas de trabajar y esa ganas de hacer cosas con los enfermos y con los pacientes y con la familia, y la verdad que fue una experiencia, bueno, y sigue siendo una experiencia muy grata y aprendemos mucho con ellos. La llegada de los estudiantes de enfermería hizo de la planta que fuera otro mundo diferente. Fue fuera del ámbito profesional, o sea, ellos estudiaban, realizaban sus prácticas, pero el venir al voluntariado, a la planta, era para hacer otro tipo de actividad, es decir, complementarles la formación a los chavales en valores, en humanidad, que era lo que se pretendía. Cuando aquello empezó y los pacientes empezaron a recibir visitas de jóvenes, de estudiantes de enfermería, que llegaban con energía, con ganas de estar con ellos, con ganas de escuchar, con ganas de que pasaran un buen rato, y luego tú veías a esa gente cuando ellos ya se habían ido y te contaban, pues siempre te contaban que había sido maravilloso, que para ellos eran ratos pues muy buenos, que le aliviaban, le era como un bálsamo dentro de toda esa situación tan difícil. Y claro que se notó muchísimo, porque las cosas, el ambiente cambiaba. Vimos sobre todo la alegría de las personas que estaban en las habitaciones. La planta cambió totalmente y se notó muchísimo en los pacientes, porque los pacientes estaban deseando de que llegaran los voluntarios y que esos voluntarios estuvieran hablando con ellos, los sacaran a la sala para hacer las manualidades, que estuvieran charlando con ellos en la habitación, haciendo cine, jugando al parchís. Hacíamos actividades de musicoterapia, de pintura. Acompañar a los pacientes y a sus familias en una escucha activa, compartir con ellos actividades lúdicas, recreativas, juegos, participar jugando al ajedrez, a las cartas, al parchís, trayéndole algún libro, si es que cuando charlaban con ellos detectaban que había algo que les gustaba, o a uno al que le gustaba escribir poemas, o al que le gustaba la música, pues el que tocaba la guitarra pues decía, pues toco un poco contigo la guitarra. Al fin y al cabo era pues sacar lo mejor, detectar las necesidades de las personas. Tanto que los pacientes los echaban de menos el día que tocaba venir,
y no venían por circunstancias, o bien porque estaban de exámenes, o bien porque habían dado vacaciones, o bien porque era un festivo y a lo mejor ese día no podían venir. Los pacientes echaban de menos eso, esa terapia. Dentro de que la enfermedad pues, conlleva tristeza y que están malos y que tienen una, pues, la estima baja, pues vienen a traer alegría, que siempre viene bien y siempre es grato hablar con ellos y bien. Para nosotros, vamos, para mí mi experiencia fue muy buena. Que el paciente se sentía con alegría, estaba contento, estaba deseando de que llegaran los voluntarios. El personal nos vino súper bien porque vimos la otra cara del paciente, vimos que un paciente de oncología con tanto dolor podía sonreír y podía estar muy bien. Yo también pillé Secunda Smile trabajando en domicilios y un día me encuentro a un señor que tiene un cuadro en su casa y me dice que lo ha pintado en el hospital, en su ingreso, y que lo ha pintado con unos voluntarios y que su mujer también pintó. Y la mujer me dice, bueno, pues a partir de ese día ya solo quiere pintar, ya estaba en casa, ya había salido del hospital. Y la mujer, todo el trayecto de vida que le quedó hasta que se murió fue buscar colores y el señor hacer cuadros a toda su familia y se despidió de toda su familia y equipo sanitario con un cuadro para cada uno. Eso es un cambio tremendo, con la ilusión de pintar, y lo descubrieron en el hospital con Secunda, con los voluntarios. Darles a esos pacientes pues eso que necesitaban, a lo mejor un poco más de participación en su propio proceso y enfermedad, hablar de lo que querían hablar, no hablar de lo que querían evitar. Al fin y al cabo es sentirse comprendidos y recrearse un poco y evadirse pues, en lo largo que es un día de hospital, dentro de unos pasillos, de unas paredes, en una cama o sentado, que el día pues, se hace muy largo. Era pues, darle un poco de luz, de vida, de distracción al día con la estancia de los voluntarios. Y hasta el día de hoy pienso que es algo que ya está implícito en la planta y se nos olvida cuando no había voluntariado, porque se ha impregnado en los corazones de los profesionales que trabajamos en él. Y ya no podríamos pasar sin los voluntarios. Y la función del voluntariado es esencial para mí. Yo siempre como profesional paliativo voy unida de la mano de los voluntarios. Y ellos, sin ser conscientes, estaban ganando unas tablas tremendas en el día de mañana, de cómo saber tratar a las personas y vivir situaciones que por desgracia pues, no son sencillas y hay veces que no tienen final tan deseable o feliz como a uno le gustaría. Era algo recíproco en el que los pacientes recibían, pero los alumnos que venían a dar no eran conscientes de todo lo que se estaban alimentando y lo llena que se llevaban la mochila de aprendizaje y de herramientas para el día de mañana.